Bueno, hermanos, llevamos varias semanas revisando el libro de Nehemías. Y este relato que nos muestra cómo Nehemías, este líder, guió al pueblo judío a una misión colosal. La misión que tenía este hombre llamado Nehemías, Dios se la había puesto en su corazón y esta consistía en reconstruir las murallas caídas de la ciudad de Jerusalén. Estas murallas tenían un significado profundo dentro de la mente de los judíos. En primer lugar, en aquel entonces, la protección para las ciudades venía en primera instancia en función a las murallas de sus pueblos. De esa forma, ellos confiaban en las murallas porque les daban cierto tipo de seguridad. Era la primera resistencia ante las amenazas enemigas y extranjeras. Las murallas eran sinónimo de protección para cada una de las familias judías que vivían dentro de la ciudad. En función a eso, también es que las murallas representaban la división que existía entre ese pueblo, esa nación santa, y también aquellos que vivían fuera de esos límites de la ciudad, que eran los pueblos paganos que no obedecían al Dios único y verdadero. En ese aspecto nosotros podemos entender qué es lo que significaba las murallas para aquel pueblo y también lo que puede implicar de una manera figurativa para nosotros esas murallas el día de hoy. Entendamos algo, hermanos. La ciudad de Jerusalén era el lugar donde Dios había decidido hacer morar su nombre. ¿Qué significaba que el nombre de Dios morara ahí? Significaba que la presencia de Dios estaba ahí en medio de ese pueblo. En Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 36, Dios le da una promesa a David con referente a su hijo. Y dice esto: a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. En la ciudad de Jerusalén moraba el nombre de Dios. De esa forma nosotros entendemos que la labor que está desarrollando Nehemías es construir, proteger el reino de Dios, el nombre de Dios, la honra de Dios que estaba depositada en ese pueblo. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que comprender. ¿Por qué razón Nehemías está tan empecinado en construir esto? Es por eso. Porque en esa ciudad moraba el nombre de Dios, la gloria de Dios. Y ellos tenían que cuidarla en primer lugar de los enemigos y en segundo lugar separarla de aquellas personas que eran ajenas a la adoración al Dios único y verdadero. De esa manera, en su contexto, fue la misión de Nehemías. Ahora para nosotros, hermanos míos, esta palabra tiene igual sentido, tiene igual connotación que la que tuvo para Nehemías, evidentemente en un contexto distinto. Nosotros no tenemos que construir una muralla. Sin embargo, como lo hablábamos delante, hablábamos sobre la importancia de la iglesia como el baluarte de la verdad. Nosotros tenemos la misión de ser columna y baluarte de la verdad como iglesia de Cristo. Eso significa sostener la verdad y ser el fundamento de la verdad. Por tanto, nosotros tenemos una misión similar a la de Nehemías. Tenemos que reconstruir las paredes de nuestra espiritualidad y tenemos que también construir las murallas que van a permitir que aquellos que están dentro del reino de Dios sigan creciendo y creciendo en el conocimiento del Dios único y verdadero. Entonces, esa es la idea de lo que nosotros vemos aquí en Nehemías y cómo es que esa verdad se puede aplicar el día de hoy en nuestras vidas. Nosotros tenemos una misión, hermanos, y esa misión es la proclamación de la verdad del Evangelio. En el mundo, las murallas están destruidas y nosotros hemos sido llamados a volver a levantarlas, a levantar cada ladrillo, cada piedra de la verdad de Dios en este mundo caído.
Y esa es nuestra misión. Por tanto, la naturaleza de ella no es muy diferente a la que Nehemías tenía. Ahora, el camino que Nehemías recorrió sin duda alguna no fue fácil. Él no solo tuvo que asumir misiones verdaderamente complejas a la hora de poder plantearle el requerimiento o el deseo que él tenía en su corazón al rey Artajerjes, sino que después de eso es llamado a motivar a un pueblo que estaba obviamente desanimado producto de la situación que estaban viviendo. Ellos estaban viviendo en el total desamparo desde la perspectiva de que eran una colonia pequeña judía en medio de un reino como lo era el reino medo y persa. La semana pasada vimos cómo es que los enemigos del pueblo de Dios trataron de desmoralizarlos cuando ellos estaban realizando su labor. Vimos cómo es que ellos comenzaron a burlarse, a cuestionar la capacidad que ellos tenían. Y eso evidentemente tenía un propósito y era generar desánimo en cada uno de aquellos que estaban participando en la construcción de las murallas. De alguna forma nosotros comprendimos que es lo que pasa también en nuestras realidades. Tenemos la misión de predicar, de proclamar el evangelio. Sin duda alguna, los enemigos de Dios se quieren oponer a ello y para eso el primer elemento, el primer factor que emplean para detenernos en nuestra misión es burlarse de nosotros. La mofa al evangelio es lo primero que hacen los enemigos de Dios. Y vimos cómo Nehemías tuvo que lidiar con la burla, cómo el pueblo tuvo que lidiar con el cuestionamiento, con el miedo a la hora de estar rodeados por los pueblos enemigos y las naciones enemigas que estaban ahí. Ahora, con la gracia de Dios, Nehemías sabía lo que tenía que hacer. Y en vez de responder a esos dichos que ellos estaban diciendo, Nehemías oró. Nehemías oró y Dios les fortaleció y continuaron con su labor hasta llegar a la mitad de la construcción de las murallas. O sea, lo primero que los enemigos de Dios quisieron hacer para desmotivarnos fue bajarle el ánimo, burlarse de ellos. Pero vamos a ver ahora, conforme a esta sección, que los enemigos de Dios no se quedan de brazos cruzados a la hora de ver que la burla no fue suficiente. Ellos ahora van a emprender otro tipo de plan. Ellos ahora van a atacar directamente al pueblo de Dios con el propósito de destruirle. Y eso es también lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros comenzamos a proclamar el mensaje y lo primero que el enemigo hace es burlarse. Burlarse de nuestras capacidades, burlarse de nuestros estudios, de las posiciones que tenemos y también se burla por sobre todo dándonos a entender que no somos capaces de poder cumplir con la misión que Él nos ha dado. Entonces eso es lo que de alguna manera vemos nosotros aquí en Nehemías capítulo 4. El día de hoy, el sermón de esta mañana tiene por nombre Listos para la batalla. Y según el pasaje que acabamos de leer, estos versos, vamos a extraer 4 puntos importantes, hermanos míos. El primero tiene que ver con la amenaza externa. El segundo tiene que ver con el desánimo. El tercero tiene que ver con el pesimismo de los cercanos. Y el cuarto punto que vamos a estar viendo tiene relación con las razones que tiene el pueblo de Dios para pelear. Porque aquí vemos una seguidilla de acontecimientos que comienzan a sucederles a los judíos que estaban trabajando y que de alguna manera, pese a que ya estaban avanzando en la obra, pese a que continuaban acercándose a la meta, que era que las murallas estuvieran completamente terminadas, pese a eso, los enemigos continuaron ejerciendo presión con el fin de que ellos desistieran de esa labor. Entonces, lo primero que vamos a ver conforme a este pasaje es que es la amenaza externa. Ellos habían terminado, según el versículo 6 del mismo capítulo 4, a la mitad del muro. O sea, la mitad del trabajo ya estaba listo. Entonces, ¿qué pasó? Eso produjo en los enemigos de Dios, que eran Sanbalat, Tobías, los amonitas, dice aquí los Asdod o los asdoditas, y también los árabes, una ira que produjo que ellos quisieran atacar y destruir a los judíos. Entonces, esto es
es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos están avanzando, vieron que la burla no fue suficiente para detener la labor. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos dicen, vamos a atacarlos, pero no solos, juntémonos todos y los atacamos. Fíjese que Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se reunieron para atacarlos. Y si nosotros nos hacemos un mapa mental de cómo estaban distribuidas estas naciones o estos pueblos, nosotros vamos a ver que en realidad los judíos no tenían ninguna oportunidad de escape. Al norte de Jerusalén estaba Sanbalat con los samaritanos. Al oeste, al lado del mar, estaban la antigua ciudad filistea de Asdod. A su derecha o al este estaban los amonitas y al sur estaban los árabes. O sea, el pueblo estaba completamente rodeado por todos los flancos. O sea, evidentemente se iban a desanimar porque todas las naciones vecinas se iban a reunir a atacarlos. Eso es lo que pasa, hermanos. Cuando tú comienzas a hacer la obra de Dios, a los enemigos de Dios no les gusta la voluntad de Dios. ¿Y qué tratan de hacer? Sus propios planes. Pero cuando el plan de Dios confronta sus propios planes, ellos saltan. Y los enemigos de Dios saltan. Los enemigos de Dios no se quedan tranquilos, no se quedan callados. Ellos hacen algo porque ellos quieren su propia agenda. Hermanos, eso es súper importante. Si tú estás en favor de la agenda de Dios, tú vas a tener dificultades en la vida. ¿Por qué? Porque los enemigos de Dios, que son la mayoría, no quieren que la voluntad de Dios se haga. Por tanto, el ataque va a venir y el ataque de todos los flancos van a venir. Por eso el versículo 8 dice, y conspiraron todos a una, fíjese, a una, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Eso mismo, hermanos míos, es lo que nos pasa a nosotros si nos disponemos a hacer la voluntad de Dios. Si nos disponemos a predicar la verdad de Dios, claramente va a venir oposición en nuestras vidas. Claramente las personas se van a molestar contra nosotros. Y como lo decíamos la semana pasada, la gente que se tenía mala entre ellos se van a unir para hablar en contra de nosotros. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque ellos quieren su propia agenda y nosotros promovemos la agenda de Dios. Hermanos, la iglesia tiene una labor importante que es la proclamación del evangelio. Y los enemigos del evangelio se van a levantar. No se van a quedar callados. Ellos van a proceder. Ellos no se van a detener. Y la iglesia, al igual que el pueblo judío de aquel entonces, tiene muchos enemigos. La iglesia de Cristo tiene muchos enemigos. Tiene enemigos internos, falsos maestros, falsos hermanos. Tiene también enemigos externos, por ejemplo, las ideologías, las cosmovisiones, como lo es la atea, por ejemplo, los gobiernos, la Organización de Naciones Unidas que pretende plasmar o plantear un tipo de forma de llevar la vida en este mundo. Todas estas cosas son enemigos del pueblo de Dios y todas se reúnen para destruirnos. Si nosotros estamos proclamando el mensaje del evangelio. Si estamos callados, evidentemente no vamos a tener problema con nadie. Pero si tú te has dispuesto a proclamar la verdad de Cristo, déjame decirte que vas a tener ataques por todos lados, porque a los enemigos de Dios no les gusta eso. Entonces, la iglesia de Cristo, nosotros tenemos enemigos en todos lados. Entonces, debemos saber que hemos sido llamados para confrontar estas dificultades. Tanto como desde la perspectiva humana, las personas que se oponen a la obra de Dios, pero también, hermanos, entendamos algo. También hay un campo o un espectro espiritual que gobierna esto. O sea, nuestros enemigos no son tan solo personas, sino personas que por sobre todo están siendo manipuladas por poderes superiores. Fíjese que en Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo le dice esto a los efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro panorama, hermanos. Todos esos mencionados son nuestros enemigos.
O sea, el cristiano tiene muchos enemigos, no porque se los gana porque se equivoca, sino se los ha ganado porque son enemigos de Cristo. Entonces hay todo un sistema, querido, que está programado y coordinado para atacarnos, para minimizarnos en primer lugar, para anularnos por medio de la burla, pero cuando eso no es posible, ya comienzan a tomar otro tipo de medidas. Y en este caso, ellos se reunieron con el propósito de atacar y destruir a aquellos que estaban trabajando en ese lugar. Fíjense lo que aparece o lo que dice el salmista en el Salmo 56, 2. Presta atención, dice: todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Los salmos, como les comenté la semana pasada, están llenos de lo que se denominan imprecaciones. Las imprecaciones son ruegos de parte de un corazón acongojado que está sufriendo para con Dios en contra de sus enemigos. O sea, es cuando alguien que ama al Señor está siendo atacado por distintos lugares, por distintas razones y motivos. Esta persona ora a Dios y le dice: Dios, por favor, protégenos. Esa es la idea de la imprecación. Nosotros, hermanos míos, debemos tener claridad de que tenemos enemigos y tendremos enemigos si seguimos proclamando el mensaje del Evangelio. Nadie se la lleva gratis. Nadie, hermano. Vas a perder a un familiar querido probablemente. Quizá por ser creyente ya no te van a invitar a un matrimonio, porque el matrimonio es con parranda y con desenfreno. Por tanto, si saben que tú eres creyente, no te van a invitar. Van a hacerte un lado. ¿Por qué? Por la verdad que tú proclamas, por la verdad que tú vives. Eso es parte. Hay personas que son cercanas. El mismo Señor Jesucristo dijo: no piensen que he venido a traer paz. Yo vine a traer espada, enemistad entre los padres con los hijos. ¿Pero por qué? ¿Por causa de la desobediencia? No, por causa del Evangelio. Hay enemistad en la familia muchas veces. ¿Por qué? Porque hay uno que conoció la luz de Cristo y los otros todavía continúan en su forma de vivir. ¿Y qué es lo que pasa? Comienzan a atacar a la persona que está viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque les confronta. Ninguno de los que está aquí y ha creído verdaderamente en Cristo es santo y perfecto en lo que respecta a una integridad absoluta. Nosotros los cristianos somos personas que hemos nacido de nuevo y que somos imperfectos, que nos equivocamos y que debemos arrepentirnos continuamente, constantemente. Por tanto, en un cristiano nunca van a ver la señal máxima de la virtud. Está viendo usted en nosotros una obra en construcción. Eso es lo que somos. Estamos trabajando, el Señor nos está moldeando. Y ese cambio que empieza a haber en nuestras vidas, para aquellos que nos conocían, produce precisamente esa tensión. Y lo primero que hacen es llamarnos hipócritas. ¿Por qué? Porque antes hacíamos eso y ahora no lo hacemos. Entonces, ¿qué somos? Hipócritas. ¿Ya? Porque no, es igual, le gusta el deseo, pero ahora se contiene. Y ese tipo de comentarios que normalmente hacen en función a nosotros. Sobre todo aquellos que tenían quizá una vida licenciosa antes de conocer a Cristo y de pronto la luz del Evangelio les alumbró y cambiaron radicalmente. Eso es parte de, hermanos. Vamos a tener enemigos, pero enemigos por causa del Evangelio. Y todos estos se van a apostar en contra de nosotros. Entonces, eso va a ocurrir, va a pasar. Ahora quiero invitarle a que se haga un pequeño ejercicio mental y se imagine la situación que está pasando Nehemías con la gente que está trabajando ahí. Recordemos, ellos estaban trabajando y Sanbalat ya estaba reunido con el ejército de Samaria. Y ellos se burlaban de los judíos y los judíos estaban ahí trabajando y ellos frente a ellos se burlaban. Pero ahora el escenario cambia. Ellos están frente con el ejército y comienzan a golpearse otros ejércitos. Están los Asdod, están los
árabes, están los amonitas y están también los samaritanos. Todos ellos, entonces ellos están trabajando, imagínense, están todos trabajando y de pronto empiezan a mirar hacia atrás y ven que se empiezan a golpear ejércitos, no personas a criticarlo, con espada, con escudos para matarlos. Imagínense la situación que estaba pasando Nehemías como líder en ese momento, y también la situación que experimentaron las personas que estaban en la obra. Ahora, una de las cosas que uno se sorprende cada vez que ve la Biblia y ve personas del porte de Nehemías son las respuestas instantáneas que tienen. Evidentemente Nehemías era un hombre pecador, nadie puede negar eso, él no era un hombre santo, era un hombre como tú y como yo. Sin embargo, la respuesta de él ante una situación como esa dista mucho a lo que nosotros hacemos en esa circunstancia. Él se vio rodeado. Él estaba pronto a ser atacado y destruido y muerto probablemente. Sin embargo, lo primero que hace, nuevamente, es orar. Orar. Nehemías. Hemos llevado 4 semanas hablando de la vida de Nehemías. Y en las 4 sermones ha aparecido la oración. Porque este hombre sabía que no podía cumplir con la misión que Dios le había encomendado si no era por medio del apoyo de Dios. Dios obrando a favor de él. Y él hace esto. En vez de dar un discurso motivacional, por ejemplo, al pueblo, así al estilo William Wallace de Corazón Valiente, que empieza a motivar al pueblo para que vaya a la batalla. En vez de hacer eso, fíjense lo que él hace. Cierra sus ojos y comienza a orar. Qué difícil es hacer eso, hermano. Es súper difícil. Cuando te están atacando, cuando te quieren destruir, quieren el mal contra ti, qué difícil es en ese momento cerrar los ojos y orar. No es nuestra primera respuesta. Claramente no lo es. No es lo primero que yo hago cuando veo eso. Uno lo primero que hace es defenderse, prepararse para defenderse. Sin embargo, él nos muestra aquí que lo que hace es orar. Hermano, cuando pasemos por urgencias, por momentos difíciles, nuestra primera reacción debiese ser orar. 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 Nehemías, antes de dar respuestas, por ejemplo, cuando estaba frente al rey Artajerjes, él le preguntó: ¿qué te pasa? Y dice él, oró. Imagínense, hasta en esa cosa, hasta un detalle tan ínfimo, algo que él ya venía preparando, enalborando tanto tiempo, él ora. Y ahora nuevamente vemos en una situación de tensión a Nehemías, cerrando sus ojos y disponiéndose a la voluntad de su Dios. ¿Qué cantidad de cosas debemos aprender de Nehemías, queridos? Ahora, él ora. Y como lo dijimos, el tenor de las oraciones de Nehemías evidentemente eran por protección, pero también tienen un sentido, digámoslo, de justicia. Y también lo mencionamos la semana pasada. Pareciera contradictorio que Nehemías dice: por favor, no les perdonen los pecados. Pero la oración de Nehemías era en función a que Dios hiciera justicia. Por ejemplo, el Salmo capítulo 5, versículo 10, el salmista dice esto, y escuche por favor lo que dice. Dice: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. O sea, la oración, a veces uno pudiese pensar un poco románticamente en que Nehemías, al ver esta situación que estaba pronto a ser atacado, cerró sus ojos y empezó a orar: Dios, te pido por Sanbalat, para que toques su corazón. Transfórmalo. Sanbalat no quería ser transformado. Sanbalat quería su propio plan. Sanbalat quería destruir la voluntad de Dios. Por tanto, la oración de Nehemías era: Dios, haz tu justicia y destrúyelo. Destrúyelo. Si nosotros
Tenemos enemigos por causa del reino de Dios. Y ellos, de una manera deliberada, querido, están empecinados en destruir la obra de Dios. Tú ora por ellos, sí, para que el Señor les dé convencimiento de pecado y se arrepientan. Pero si no lo hacen, ora para que Dios haga su justicia. Ora para que Dios haga su justicia. Es así. No por ti, sino por Él. Por su gloria, por la gloria de su nombre. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios también. Hay un adagio antiguo que dice que hay que ser manso, pero no menso. Y eso en ciertos contextos debe ser aplicado, hermanos. Porque debemos, sí, ser mansos, debemos recibir el Señor Jesús. Cayó, perfecto. Pero ¿saben qué? Él sabía cuál era su misión. Pero, por ejemplo, nosotros vemos que cuando el apóstol Pablo está siendo abofeteado injustamente por un sumo sacerdote, él le dice, oye, ¿por qué me estás golpeando? ¿Por qué no se quedó callado? ¿Por qué respondió? Porque igual ese hombre estaba obrando impíamente, injustamente y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, obviamente nuestra oración tiene que ser por que Dios tenga compasión de esta persona, pero cuando estas personas deliberadamente atentan contra Dios a un nivel ya blasfemo, claramente estas personas no van a volver atrás, no se van a retractar y no se van a arrepentir. Por tanto, tu oración ya no va a estar enfocada en su arrepentimiento, sino en qué? En que Dios haga su justicia. En que Dios haga su justicia. Entonces, eso es relevante. Comprender la reacción de Nehemías a la hora de dirigirse a orar, pero también saber que su oración era para que la gloria de Dios se revelara y para que la justicia de Dios se manifestara. Eso también es sumamente importante. ¿Ya? El Salmo 18:3, el salmista dice esto: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. La oración es importante en el momento de la prueba, en el momento del ataque. Así que debemos saber eso, hermanos míos. Debemos saber que si vamos a disponernos a predicar el Evangelio, los enemigos del reino se van a reunir en contra de nosotros, nos van a perseguir, se van a agrupar, ¿cierto? Y lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser orar, orar, orar. Pero esto no es todo lo que debemos hacer, querido. Ve al versículo 9, por favor. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Se da cuenta? Orar y hacer. Orar y hacer. No bastaba solo con orar. El orar es fundamental. Tiene que estar, porque eso muestra nuestra confianza y entrega ante Dios. Dios, confiamos en ti, por eso oramos. Pero también nos disponemos a hacer. Nehemías no se quedó solo en la oración. Él hizo algo también. Y eso que hizo fue poner guardias que les cuidaran. Turno de día y turno de noche. ¿Para qué? Para protegerse de los enemigos. Entonces, si los enemigos están atacando al reino de Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Orar? Oremos, sí, pues, oremos, tenemos que hacerlo. También tenemos que disponernos a defendernos. Eso es lo que la palabra de Dios nos está mostrando acá. Te invito a que haga un pequeño viaje mental nuevamente al huerto de Getsemaní. El Señor Jesucristo va con 3 de sus discípulos más cercanos y mientras Él se dispone a orar, le dice a ellos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Fíjese, velad y orad. No solo velad, ¿se da cuenta? No solo orad, sino velar y orar. Lo mismo con Nehemías. No solo orar, sino orar y protegerse. Orar y hacer. No sacan nada con decir: Señor, ayúdame, y te queda ahí para que te llegue todo. No sirve eso. Es como la legendaria historia que yo sé que todos ustedes la han escuchado 900 millones de veces, del famoso hombre que se trataba de una inundación, ¿cierto?
y que va una lancha, le va a decir, lo quiere rescatar, él dice que no, porque él está esperando que Dios le ayude, ¿cierto? Finalmente vinieron hartas personas a buscarlo, esta persona muere, llega al cielo, y él increpa a Dios diciéndole, oye, ¿cómo nunca me ayudaste? Yo estaba esperando tu ayuda, y Dios le responde, te mandé, pu, 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 pu. Tenía que hacer algo, tenía que subirse a la lancha, pero no lo hizo. Hermanos, tenemos que orar y hacer, velar y orar. No podemos simplemente quedarnos en la oración, porque si solamente nos quedamos en la oración, no estamos siendo usados por Dios para hacer lo que Él tiene determinado hacer, ¿cierto? Y por otro lado, si solamente hacemos algo, eso implica que estamos confiando en nuestros propios méritos, en nuestro propio esfuerzo y no estamos confiando en Dios. Orar y hacer, querido hermano, es súper importante. Matthew Henry fue un puritano del año 1700 aproximadamente, y él dijo esto, mire, si pensamos que con orar ya no necesitamos velar para estar seguros, somos unos flojos y estamos tentando a Dios. Pero si velamos sin orar, somos unos orgullosos y estamos menospreciando a Dios. De cualquiera de las dos maneras, nos hacemos indignos de la protección de Él. Así es sencillo. O sea, si tú simplemente oras, eres un flojo porque tienes que hacer. Y por otro lado, si tú solamente haces algo, eres un orgulloso porque tienes que confiar en Dios. ¿Se da cuenta? No es solamente orar, también tenemos que hacer algo al respecto. Y eso es lo que ocurrió ahí, en ese momento. Ahora, un detalle que creo que vale la pena mencionar es algo que aparece en el versículo que acabamos de leer, el versículo 9, pero que aparece en la versión aramea. En la versión hebrea dice esto: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Esto involucra la acción que ellos tomaron. Pero la versión aramea dice algo bien, bien simpático. Dice, pero nosotros elevamos oración a nuestro Dios para que nos pusiera guardias contra ellos de día y de noche. Es curiosa la idea que le da la versión siríaca a esto, porque no tan solo muestra el actuar, el hacer, sino también la confianza en que Dios es quien protege al fin y al cabo. Eso también es súper importante. Si estamos siendo atacados por causa del Evangelio, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a orar, vamos a hacer algo al respecto, pero tenemos que saber que en realidad el que nos protege es Dios. El que pone guardias para protegernos es Dios. Hay cosas que nosotros no vemos. Nosotros vemos lo que estamos acá, lo físico simplemente, pero hay un mundo espiritual que nosotros no logramos percibir, pero que sin duda alguna existe y que Dios obra y nos protege también por medio de eso. Dice el libro de Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores que sirven a aquellos que han de heredar la salvación. Hermano, nosotros no vemos a ningún ángel. Pero sin duda hay ángeles que están sirviéndonos a nosotros, que nos ayudan, que nos fortalecen de la misma manera como ayudaron al Señor Jesucristo cuando estaba en Getsemaní, ¿cierto? Y dice que los ángeles venían y le ayudaban de esa misma forma. Dios lo hace para con nosotros, simplemente nosotros no lo vemos. Él también es quien nos protege. Entonces, oramos, confiamos en Dios, hacemos algo por nuestra cuenta, pero también sepamos que Dios nos está protegiendo. Dios nos va a proteger, Él nos va a ayudar. Es imposible que Él no lo haga porque Él lo ha prometido. Entonces, cuando vemos esto, hermanos míos, volvamos a nuestra imagen, ¿cierto? Nuestro texto, y nosotros vemos que esto estaba ocurriendo. Estos pueblos se prepararon, se alistaron para luchar contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos comienzan a desanimarse. Comienzan a desanimarse. ¿Por qué? Porque los van a atacar, los van a destruir y recién nomás llevan la mitad de la obra hecha. Versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Se da cuenta? Vino el desánimo inmediatamente. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también, querido.
vino un poquito de presión por causa del Evangelio y desistimos. Queremos tirar la toalla. Queremos no seguir sufriendo, no seguir con esa tensión o con esa presión. Pero no es lo que Dios nos manda. Sin embargo, es una respuesta muy, muy habitual. Ahora uno pudiese preguntarse, ¿acaso es pecado ver la realidad puesto que lo que ellos están diciendo es verdadero? Obviamente todavía les faltaba la mitad del trabajo, había mucho escombro tirado por ahí, y ellos pensaban que con toda la presión que tenían no iban a poder terminarla. Hay algunas personas que son así como bien pesimistas y se autoconvencen que son realistas. Porque es cierto, uno tiene que ser realista, ¿cierto? Ver la realidad, ver la situación. Pero si tú estás en la obra de Dios, si tú estás sirviéndole a Él, tú tienes que saber que no es algo que depende netamente de ti. Y ese fue el error de estos queridos conciudadanos de Judá. Ellos pensaban que esto dependía de ellos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Comenzaron a ver el vaso medio vacío. En vez de ver todo lo que habían avanzado por la gracia de Dios, comenzaron a observar y a inquietarse por todo lo que les faltaba. Y eso nos pasa a nosotros también, hermano. Nos desmotivamos. Empezamos a predicar en nuestra familia y nadie nos escucha. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra pasión por eso comienza a decaer. Comienza a decaer. Y es claro, es normal que eso ocurra. Pero ¿vamos a dejarnos intimidar por eso? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Puede, de pronto, a uno le pasa, como lo mencionaba hace un rato en el curso de membresía, uno se esfuerza por dar los mejores consejos a las personas y de pronto pasa el tiempo, uno mira para atrás, sobre todo los pastores que llevan muchos años en esto, mira para atrás y de todas esas personas que aconsejaron, queda uno. Queda uno. Entonces, ¿qué pasa? Los ministros se desaniman. Porque de todo lo que hizo, solamente queda una persona. Oye, hermano, es cierto, hay uno. Pero hay uno. Podría no haber ninguno. Podría no haber ninguno. Sin embargo, Dios te ha usado para ese uno. Por tanto, no te canses. No te desganes. Sigue adelante. Sigue cumpliendo la tarea que Dios te ha dado. Eso es súper importante. Es súper importante. No porque todo el esfuerzo y hay uno solo que escuchó y más encima no está, tú te vas a detener. Sigue adelante. Sigue proclamando la verdad. Sigue anunciando el mensaje del reino de los cielos, hermano. Sigue adelante. Eso pasa cuando uno está predicando el evangelio. Así que tenemos que seguir adelante simplemente. Confiar en que Dios es quien está haciendo la obra y no nosotros. Y si Él nos dijo que lo hiciéramos, Él nos va a ayudar a terminar esa obra que comenzamos. Entonces, tranquilos, el desánimo va a venir, pero no debemos dejarnos intimidar. Un autor dijo esto, hermanos: resulta siempre mucho más fácil comenzar un trabajo para Dios que continuarlo sin flaquear. La perseverancia es una cualidad muy preciada, pero poco abundante, sobre todo cuando nos encontramos realmente cansados y sobrepasados, como era el caso de lo que estaban viviendo estos judíos en esta situación. Hermano, es normal que pase, es normal que nos desanimemos, que veamos el vaso medio vacío, pero confiemos que el que está haciendo la obra es Dios y no nosotros. Y eso nos debe motivar a seguir adelante, a no flaquear, a no claudicar. Ahora, ellos se desanimaron, ¿cierto? Porque decían, oye, pero solamente vemos escombros, no hay mucho, queda mucho trabajo que hacer. Más encima están estos otros personajes que nos quieren atacar. Fíjese lo que dijeron los enemigos de ellos en el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pobrecitos, estaban todos desanimados, les faltaba un montón de trabajo todavía y más encima los otros susurraban y decían, oye, déjalos que trabajen si vamos
entrar y los vamos a matar a todos. Imagínense la situación. Era para dejar todo tirado, hermano. Y eso es lo que pasa. El desánimo produce la ineficiencia del siervo de Dios. Eso pasa, querido. Eso va a pasar. Sin embargo, nosotros no podemos dejarnos amedrentar por eso. Nuestros enemigos van a querer destruirnos, van a querer acallarnos. El día de hoy aplauden cuando personas del mismo sexo se dan un beso públicamente. Sin embargo, se paran molestos cuando alguien sea correcto, prudente o no lo que está diciendo, pero por ejemplo cuando en un bus de pasajeros se pone a predicar el evangelio. A ese todo lo critican, pero a los que, comillas, salieron del closet los aplauden. Ese es el mundo que estamos viviendo. Eso es lo que nosotros estamos experimentando, queridos. Entonces, cuando nosotros vemos que se nos prohíbe hablar de Cristo, cuando cada vez es más mal visto que uno hable sobre su fe, claramente eso produce un desánimo. Claramente eso produce que uno se retraiga de continuar realizando la misión que Dios le ha mandado. Pero nosotros debemos seguir, hermano. Debemos seguir. Porque el trabajo continúa. La necesidad todavía está. Y esta recién va a concluir cuando el Señor Jesucristo venga. Por tanto, no decaigamos, aunque todo parezca desfavorable, sigamos adelante. Spurgeon dijo esto: si cada uno de nosotros, hermanos, comprendiese que cada día puede ser el último, acometeríamos con más intensidad nuestra tarea. Cualquier día podemos vernos interrumpidos en nuestra predicación del Evangelio por el sonido de la trompeta y el clamor que dice: he aquí el esposo, salgan a recibirle. Hermano, nuestra tarea se va a terminar en dos situaciones. La primera es si morimos y la segunda es si Cristo viene. Mientras eso no pase, venga lo que venga, continuemos. Sigamos avanzando, sigamos proclamando el mensaje del Evangelio. Entonces vemos ahí cómo los enemigos quieren atacar, vemos cómo el pueblo mismo se desanima, vemos cómo también en el versículo 12 los familiares cercanos también hacen lo mismo. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, o sea, 10 veces volvieron a decirles estas mismas cosas. Fíjense lo que les van a decir. De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Los amiguitos que tienen. O sea, en vez de animarles, de apoyarles, hay gente que también, siendo hermanos, incluso en la fe, nos vamos a desmotivar muchas veces los unos a los otros. ¿Pero por qué nos va a pasar eso? Porque no estamos viendo el fondo, no estamos viendo el panorama completo, no estamos viendo que es la obra de Dios y no la nuestra. Eso es lo que le pasó a este pueblo, hermanos míos. Nosotros no debemos permitir que eso nos pase. El pesimismo de las personas que nos rodean. No debemos permitirlo. Y si pasa, debemos poder sobrevivir a eso. Y por último, el cuarto punto de esta mañana es las razones que tenían el pueblo para pelear. Pese al desánimo, pese al inminente ataque, pese a estos amigos cercanos pesimistas, ellos tenían razones para combatir. Y fíjese lo que aparece en el versículo 13. Dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Imagínense esto. Están todos desanimados, todos tristes, vienen a atacarlos. Entonces, Nehemías dice: el pueblo está totalmente desmoralizado. ¿Qué es lo único que puede hacer que el pueblo se una y el pueblo se defienda? La familia. La familia. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Puso
a todo el pueblo en su familia, se agruparon. Los Miranda por acá, los Flores por allá, los Pueyes por allá. Todo así, agrupado, en familia. ¿Por qué? Porque si venían los enemigos a pelear, por muy desanimados que estuvieran, el sentido o el deseo de supervivencia y de que su familia sobreviviera iba a llevarlos a ser más fieros en la batalla. ¿Se da cuenta? Hermano, el enemigo viene a destruir tu familia. Levántate, ponte en pie. Defiéndete con la verdad del evangelio. La educación, los gobiernos van tras nuestros hijos, los que tenemos hijos chicos. Van tras ellos. Quieren sacarle todo lo poco que queda de Dios en esta sociedad. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿No te vas a defender? Hermano, pelea por tu familia. Pelea por tu familia. Pelea la buena batalla de la fe. Predica el evangelio a tus hijos, a tu esposa. Hazlo, hermano. Hazlo. Esa es la primera motivación que Nehemías está viendo acá. Él astutamente dice, si los dejo por familia, se van a defender. Pese al desánimo. Eso, hermano mío. Podemos estar muy desanimados, pero no podemos permitir que eso hagan con nuestra familia. Esa es la primera motivación. La segunda motivación, hermanos míos, es por el Señor. ¿Por qué vamos a pelear? ¿Por qué vamos a continuar haciendo lo que Dios nos mandó? En el caso de ellos era la construcción del muro, en el caso nuestro es la proclamación del evangelio. ¿Por qué? En primer lugar, por nuestras familias, por los nuestros, y en segundo lugar, por la gloria del Señor. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Querido hermano, hermana, es Dios el grande y el temible, no ellos. Él es quien debe ser honrado. Su nombre es el que debe ser proclamado. Venga quien venga en contra de nosotros. Sigamos adelante por amor a los nuestros y también sigamos adelante por amor a la gloria del nombre de nuestro Dios, quien es el grande y el temible. Esto mismo que estamos haciendo aplicación para nosotros, queridos, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él también vino a este mundo hostil, tuvo enemigos con los cuales tuvo que lidiar durante casi todos los días de su ministerio. Sus propios hermanos dudaban de él, no creían en él. No creían en él. Incluso le decían, oye, si tú quieres hacerte famoso, anda a la fiesta para que la gente te vea. ¿Por qué decían eso? Porque no creían en él. Tenía desánimo de los cercanos. Tenía a sus enemigos constantemente acechándolo para encontrar algo en lo cual acusarle para finalmente destruirle. Sin embargo, él siguió y él siguió. Él continuó su obra, entregándose a la cruz, siendo castigado, lacerado, humillado, escupido, para cumplir con la misión que el Padre le había dado, que era la proclamación del reino de los cielos. Ese mismo mensaje, el que Dios te ha encomendado a ti y a mí. Si Jesucristo hizo eso por nosotros, querido, si Él se entregó, si Él dio su sangre preciosa, entregó su vida a esa cruz para darnos salvación, de la misma manera tú y yo simplemente debemos tener esa disposición a que Dios haga de nosotros y nos use conforme a lo que Él quiere para la gloria de su nombre. Él los dio todo por nosotros. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es disponernos a hacer todo lo que Él quiera hacer de nosotros.